Hola, Dios te bendiga. Te doy la bienvenida una vez más a este programa La Biblia Leída y Explicada. Hoy vamos a continuar la lectura del Evangelio según San Marcos y vamos a leer en el capítulo 2, versos desde el 23 hasta el 28, bajo el título Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Pero antes, como siempre, vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, por una nueva oportunidad de leer tu palabra. Yo te ruego, Dios mío, que tú me uses para tu gloria, que pongas palabras en mi boca para edificación de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a leer en Marcos capítulo 2, verso 23, dice así. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Gloria a Dios. Y tremendo este tema. Este es un tema muy polémico, un tema que todavía hoy está vigente, esta cuestión entre los cristianos y entre muchas personas, el tema del día del reposo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, si hay que guardarlo, si no hay que guardarlo. Y esto es uno de los pasajes que, es decir, que el Señor aborda sobre eso. Y Jesús tuvo bastantes problemas con los fariseos por causa del día de reposo, porque los fariseos, es decir, en la ley y en los 10 mandamientos, el mandamiento número 4 es precisamente 6 días trabajarás y el séptimo lo dedicarás a Dios, en él no harás ningún trabajo, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo no harán ningún trabajo, sino que es un día consagrado para Dios. Es decir, que en los 10 mandamientos está, y siempre a lo largo de la historia Dios le dio mucha importancia al tema del día de reposo. Entonces los fariseos, como ellos querían vivir para Dios, querían vivir en santidad, ellos hacían mucho hincapié en guardar el día de reposo, entendían que era algo muy importante, pero entonces hicieron toda una cuestión de leyes de lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer, porque la Biblia lo que dice sobre el día de reposo es que no se puede realizar ningún trabajo. Y también la Biblia en una ocasión pues Dios amonestó a su pueblo porque había una nación que venían y se ponían a venderles mercancía afuera de la ciudad en los días de reposo, y la gente salía y compraba, y entonces es decir, Dios les amonestó al pueblo de Israel a causa de esto. Pero los fariseos y los escribas hicieron todo un conjunto de cosas de que no se podía o se podía, y normativas para que, con el objetivo supuestamente de ayudar a las personas a que pudieran guardar correctamente el día de reposo, pero empezaron a hacer leyes humanas, y entonces como que no se puede caminar porque decía, bueno, no se puede hacer ningún trabajo, pero ¿qué es considerado trabajo? Y ahí es donde está el problema. ¿Qué es lo que consideramos trabajo? Y el problema está en la aplicación. Y entonces decían, no, si caminas más de 500 metros ya es trabajo, si haces tal cosa es trabajo. Y todavía hoy día hay personas que en el día de reposo no quieren ni siquiera apagar la luz del interruptor porque dicen que es trabajo. Y bueno, un montón de cosas más. Entonces ahí es donde está el problema. Cuando nosotros convertimos
lo que Dios mandó con un propósito y no entendemos el propósito por el cual Dios lo mandó y lo convertimos en un mandamiento religioso. Y aquí Jesús lo dice muy claro cuando Él dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día del reposo. Este versículo es clave con respecto a eso. Porque Él está hablando del propósito. ¿Cuál es el propósito del día de reposo? ¿Por qué Dios estableció un día de reposo? Porque además, en otras partes Jesús dijo, mi Padre trabaja, como diciendo, mi Padre todos los días trabaja, mi Padre no descansa. Pero Dios estableció, cuando Dios hizo la creación, Él descansó en el día séptimo y consagró ese día séptimo y estableció el día de reposo. ¿Para qué? Para que el hombre descansara. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que el hombre iba a pecar y Dios sabía que el hombre se iba a envanecer y que iba a entrar en codicia, en avaricia. Y entonces Dios precisamente lo que estaba evitando era que a los seres humanos se les hiciera trabajar sin descansar todos los días por dinero, por un beneficio económico. Y el trabajo en sí no es malo, el trabajo es una bendición. Pero ¿cuál es la maldición? La maldición es trabajar para poderse ganar el sustento, porque Dios estableció el trabajo en el jardín del Edén antes de que el hombre cayera. Cuando el hombre, Dios lo puso en el jardín del Edén, Dios le dio un trabajo, le dio varias funciones. Una de las funciones que Dios le dio era cuidar el huerto. El hombre tenía que cuidar el huerto, tenía que protegerlo, tenía que cultivarlo. También le dio otra función que era el de darle nombre a los animales, y Dios lo puso a trabajar, lo puso a labrar el huerto. Pero hay una cosa muy interesante, que cuando Dios le dijo al hombre lo que podía hacer y no lo que no podía hacer, Dios no le habló del día de reposo. Y esto es algo muy interesante. En el jardín del Edén había trabajo, pero no había día de reposo. En ningún momento Dios le dijo 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, Adán. Lo único que Dios le dijo a Adán es no te comas el fruto del árbol prohibido. Era la única restricción, el único mandamiento que Adán tenía era no comer del fruto del árbol prohibido. No era necesario poner la restricción del día de reposo para Adán. ¿Y por qué? Si había trabajo, ¿por qué Dios no estableció el día de reposo para Adán? Primeramente porque Adán no trabajaba por comida ni por dinero. Adán trabajaba porque estaba haciendo el propósito por el cual fue creado. Él trabajaba para la gloria de Dios, para cumplir un mandato que Dios le dio. Él tenía su comida garantizada, trabajara o no trabajara. Estaban los árboles, estaba todo a su disposición y él trabajaba para servir a Dios. Entonces, por eso él no tenía que guardar día de reposo. Adán y Eva no tenían que guardar día de reposo. Ahora, ¿qué sucedió? Que Adán y Eva pecaron. Y después que Adán y Eva pecaron, pues bueno, entró el pecado, entró la maldad al hombre, y aún así, mucho tiempo estuvieron viviendo los hombres sin guardar día de reposo, pero cuando Dios establece la ley en el monte de Sinaí es donde el Señor habla del día de reposo como un mandamiento para ser guardado. ¿Por qué? Porque en ese tiempo y de ese tiempo al presente, es una cosa histórica a lo largo de toda la humanidad, que el hombre se ha enseñoreado del hombre. El hombre se ha enseñoreado y algunas personas se han enseñoreado de las otras y los han puesto a trabajar para sí, para ellos no tener que trabajar. Es decir, primeramente vino a causa del pecado, Dios le dijo al hombre, ahora con el sudor de tu frente te vas a ganar tu sustento, y esa es la maldición. La maldición es que si no trabajas, no comes. Esa es la maldición. No el trabajo en sí, sino tener que ganarse el sustento con el sudor de su frente. Ese es el trabajo. El trabajo que produce maldición. Es decir, que produce maldición lo que vino a causa de la maldición del pecado. El hecho de que tú y yo, si no trabajamos, no comemos. Ese es el problema y eso es la consecuencia del pecado. Ahora, Dios le pone eso, es decir, le dice eso al hombre, y luego Dios establece el día de reposo. ¿Para qué? Para que las personas no obligaran a los demás a trabajar para ellos
todos los días y no le dieran descanso, y también para que las personas por lujuria, por codicia y por avaricia no trabajaran sin cesar y para ganar más dinero y más dinero y más dinero. Entonces por eso Dios les dijo, 6 días trabajarás y un día lo vas a dedicar a Dios. En ese día no vas a trabajar para tu sustento. Es decir, el trabajo que no se debe hacer en el día de reposo es el trabajo que implica un beneficio de ganarse el sustento. Incluso Dios lo dejó establecido cuando Él hizo descender el maná del cielo. ¿Y qué hizo Dios? Que como el maná descendía, pero había que ir a buscarlo, es decir, el maná había que ir a recogerlo, e ir a recoger el maná era el trabajo que las personas hacían, porque el maná no aparecía en la mesa de las personas, aparecía en el campo, y ellos tenían que salir bien temprano, incluso tenían que levantarse temprano, porque si no, el maná se echaba a perder, se podría. Cuando salía el sol, el maná se echaba a perder. Pues entonces el trabajo que tenían que hacer la nación de Israel cuando estaban en el desierto, cuando Dios los alimentaba con maná, ellos sí tenían que trabajar, pero ¿cuál era su trabajo? Tenían que ir al campo bien temprano y recoger el maná que iban a comerse en ese día, y ese era su trabajo que Dios le dio, de cual ellos se ganaban su sustento. Pero Dios estableció que el día viernes ellos tenían que recoger una doble porción para que el sábado ellos entendieran que no había que ir a buscar el sustento. El sábado ya la comida estaba en casa porque era su día de reposo. Y entonces era el único día que el maná no se echaba a perder, se dejaba de un día para otro. Y Dios lo estableció así para que el pueblo de Israel entendiera que el día de reposo era importante, que no era para hacer ningún trabajo que tenga que ver con comercio, con buscarse el sustento. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que los fariseos hicieron un montón de reglas de que no se puede esto, no se puede aquello y no se puede lo otro, y convirtieron el día de reposo en una cosa religiosa, de que cualquier cosa que tú hicieras era pecado. Entonces Jesús empezó a sanar en el día de reposo. Jesús permitió que los discípulos recogieran espigas en el día de reposo. ¿Para qué? Para que ellos entendieran que el día de reposo fue creado por el Señor para hacer descansar al hombre y para que el hombre piense y esté en la presencia de Dios. Ahora, ¿por qué los discípulos sí podían recoger espigas en el día de reposo? Y esto es una cosa muy importante, porque recoger espigas tiene que ver con el sustento, tiene que ver con el alimento. Por lo tanto, más que cualquier otra cosa, no debían recoger espigas en el día de reposo porque era una ley. Sin embargo, ellos tenían hambre, y producto de la misma misión que ellos hacían, producto del ministerio que ellos tenían, ellos no cargaban reservas. Es decir, estaban de un lado para otro, y a lo mejor en algún momento podían tener alguna reserva, pero vemos que la mayoría de las veces, cuando les era necesario alimentar personas, casi siempre no tenían mucha reserva, porque ellos se dedicaban al propósito de Dios. Ellos le habían entregado su vida a Dios y ellos estaban dedicados a la obra de Dios. Y por lo tanto, como lo que ellos estaban haciendo en la predicación del evangelio no era para ganarse la vida, era para servir a Dios, pues entonces ese alimento que ellos tenían necesidad de comer era una necesidad producto del mismo servicio que ellos hacían, que no llevaba, es decir, que ellos no cargaban reservas para ellos. Tuvieron hambre, tuvieron necesidad, y Jesús les permitió que comieran las espigas. Y eso nos enseña que Dios no es un Dios basado en reglas, que Dios no es un Dios religioso, que la ley es establecida por causa del pecado, de la codicia, de la avaricia, de la maldad del hombre. Por eso vino la ley, a causa del pecado, porque si no fuera por el pecado no fuera necesaria la ley. Y él lo dijo: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, Dios hace lo que quiere hacer en el día de reposo, porque Él fue el que estableció el día de reposo. ¿Y quién le va a cuestionar
lo que Él hace o no hace. Entonces muchas veces queremos meter a Dios en un cuadro, en un cubo, queremos meterlo en un conjunto de reglas y decimos, no, pero esto no puede ser porque la ley, y no es así, no es así, porque Dios establece la ley de manera general primeramente, para que las personas puedan dar cuenta a Dios por sus obras, para que nosotros sepamos el pecado, porque dice que por la ley viene el conocimiento del pecado, para que sepamos lo que a Dios le agrada y no le agrada, y para que nosotros podamos entender que los deseos de nuestra carne van en contra de la naturaleza de Dios, y para un poco ponerle freno a el pecado, pero no es porque Dios sea rígido y sea cuadrado. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios en un día de reposo y lo hacemos desinteresadamente, lo hacemos, es decir, para la gloria del Señor, no se considera trabajo, no se considera violación del día de reposo, cuando se ayuda al necesitado, cuando se hace algo por necesidad y no por codicia, por avaricia, por ganas de tener más cosas o más dinero o por explotar a otros. Y fijémonos que cuando Dios estableció el día de reposo, Él incluso dijo, no trabajarás ni tú, ni tu buey, ni tu asno, ni tu hijo, ni tu esclavo, porque Él sabía que habían personas que iban a decir, bueno, no trabajo yo el día de reposo, pero este que es esclavo que trabaje, este que no es israelita que trabaje, o mi buey que es un animal trabaje. Y Dios dijo, no, ni tú, ni tu buey, ni tu asno, ni tu hijo, porque el objetivo era frenar la codicia y la avaricia en el corazón del hombre. Pero hay personas hoy en día que quieren guardar el día de reposo, entonces le dicen a otro, oye, enciéndeme la luz, yo no la puedo encender porque yo estoy de reposo. Entonces el otro sí la puede encender y que se vaya para el infierno, ¿no? Pues no, evidentemente ese tipo de cosas no tienen cabida en el reino de Dios, porque nosotros, los hijos de Dios, nosotros los que creemos en Jesús, no andamos conforme a la carne. La Biblia lo dice, nosotros andamos conforme al Espíritu, y para los que andan conforme al Espíritu no hay condenación. Los que no se sujetan a las cosas de la carne, sino que se sujetan a las cosas del Espíritu. Cuando tú y yo andamos en el Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, contra estas cosas no hay ley. Por lo tanto, cuando nosotros desde el amor, desde la fe, y no desde la avaricia, la codicia o los deseos de cosas de este mundo, hacemos algo cualquier día de la semana, pues nosotros lo estamos haciendo para la gloria de Dios y no tendremos que andar por esa regla. Y esto del día de reposo es un tema muy polémico, porque entonces otros dicen, bueno, pero ¿qué día es el día de reposo? ¿Es el sábado o es el domingo? Porque entonces los cristianos guardan el domingo, pero en la Biblia dice que es el sábado. Y bueno, todo esto trae una polémica que ya os digo que vigentemente todavía se está debatiendo este asunto, pero la realidad es que vemos que en el Nuevo Testamento, después de la resurrección de Cristo, como Cristo padeció, estuvo muerto en el día de reposo y resucitó el primer día de la semana, los cristianos se reunían el primer día de la semana, y los cristianos desde el Nuevo Testamento consagraron el primer día de la semana para reunirse por amor a Cristo y por honrar a que Jesús resucitó en un domingo, que es día de reposo, que es decir, que también se considera como día de reposo. Y los cristianos empezaron a ahorrar el primer día de la semana porque fue el día que Jesús resucitó. Y yo creo que para quitarse el problema, pues vemos que en la mayoría de los países cristianizados, pues vemos que es feriado el sábado y el domingo, y así no hay problema con los que dicen que es el sábado o los que dicen que es el domingo. Yo particularmente pienso que el punto no es si es sábado o si es domingo. El punto es cuál es el propósito. El propósito cuál es: que nosotros no estemos trabajando todos los días sin parar, que no estemos nada más pensando en dinero y en cómo obtener más ganancia, que nosotros tengamos un día que lo consagremos al Señor, pero lo mejor es vivir completamente consagrados al Señor. Y si tú y yo vivimos completamente consagrados al Señor, entramos en el reposo de Dios, entramos en el reposo espiritual de Cristo,
y no hay ninguna condenación para nosotros. De todas maneras, no quiero seguir abundando porque sé que es un tema polémico, sé que algunos me van a decir que no están de acuerdo en los comentarios, otros me van a decir que sí, cada cual haga conforme a su conciencia, pero mi deber en este caso es transmitir aquello que Dios ha puesto en mi corazón y entender la palabra del Señor. Que la polémica con el día de reposo estaba desde los tiempos de Jesús, y entender los principios espirituales de que Jesús es el Señor del día de reposo. Y cuando tú y yo estamos bajo el señorío de Jesús, cuando tú y yo somos obedientes a Jesús y somos guiados por el Espíritu, no tenemos que guiarnos por rudimentos y por cosas que son para la carne y que son leyes rígidas que no nos hacen que tengamos un pensamiento rígido y que no nos guiemos por lo que Dios quiere para nuestra vida. Así que el Señor nos dé sabiduría, el Señor nos dé entendimiento y que Dios te bendiga mucho. Lo mejor es no entrar en discusiones sobre este tema y cada cual haga y respete a los demás, cada cual haga conforme a su conciencia delante de Dios, como dice la palabra. Aquel que cree que está pecando, pues para él es pecado, y aquel que no guarda los días, pues para él no lo es. Pero no nos menospreciemos unos a otros, ni nos juzguemos unos a otros, porque tenemos abogado en Cristo Jesús y todos vamos un día a dar cuenta delante de Dios. Así que cada cual, según su conciencia, delante de Dios haga lo que considere correcto. Espero que esta palabra te haya sido de bendición, de edificación, y nos vemos Dios mediante en el siguiente programa para ya comenzar con el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. Dios te bendiga mucho. Chao.